días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de la presencia de Dios en sus vidas. Es un gusto poderles saludar, llegar a sus hogares por este medio. Me gustaría que oráramos en esta mañana y pedirle a Dios su dirección por medio de su Santo Espíritu, que nos pueda dirigir, que el Señor nos pueda hablar en esta mañana y sobre todo ser receptivos a la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado y porque nunca nos has abandonado. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tus múltiples bendiciones que son innumerables, Señor. Te pido que nos guíes en esta mañana, que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente, mis amados hermanos, sean bienvenidos. Es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar sobre una iglesia tibia. Y para los que ya tienen algún tipo de conocimiento bíblico, ya van a saber que vamos a hablar de la iglesia Laodicea. Así que quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del verso 14 al versículo 22. Espero por favor que tenga su Biblia, preparada. Si tiene un lapicero, un cuaderno, una hoja en donde poder tomar apuntes, creo yo que es muy importante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí hay contrastes, ¿verdad? Está diciendo ser frío o ser caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Algunos han interpretado aquí, mis amados hermanos, como que el ser caliente es lo bueno, ¿no? Y el estar frío. Pero aquí lo que observo en el texto es que se está hablando o fueses frío o fueses caliente. O sea, definirnos. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, vuelve a hacer otra vez la diferencia aquí, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. Aquí veo otro contraste, mis amados hermanos. Empieza el versículo 17 diciendo: tú dices. Una cosa es lo que nosotros decimos, pero el texto más adelante dice: y no sabes. No te has enterado. Vuelvo y repito el contraste. Tú dices, pero no sabes que tú eres y qué palabras tan fuertes, ¿no? Porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Y les está diciendo pobres a una comunidad que tiene
muchos recursos económicos. Esto como que no tuviera congruencia. Ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta se llamaba, hermanos, la Odisea de Lico, esta ciudad, para distinguirla de otras. Fue fundada aproximadamente en el año 250 antes de Cristo por Antíoco de Siria, que le dio ese nombre por el de su mujer. Su mujer se llamaba Laidica. Por su ubicación geográfica, la Odisea era uno de los centros comerciales, financieros y estratégicos del mundo antiguo. Era un lugar estratégico entonces. Sus ciudadanos eran muy ricos, eran independientes. Para un gran terremoto, inclusive se cuenta la historia que en esta ciudad hubo un gran terremoto y ellos no tuvieron necesidad que el gobierno los ayudara económicamente, porque ellos tenían la solvencia de poderse levantar económicamente. Imagínense la prosperidad que había en ese lugar, la prosperidad que se vivía en esta ciudad. Llegar al punto de sufrir una catástrofe como lo es un terremoto y decirle al gobierno: no tengan pena, nosotros no tenemos necesidad económica, nosotros nos podemos levantar por nuestros propios medios. Era una ciudad, hermanos, muy próspera hablando económicamente. Era un gran centro también, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque era un centro de confección de ropa muy reconocido en el tiempo antiguo. Producía ropa exterior barata en grandes cantidades. Especialmente dicen los historiadores de que había una túnica llamada trimita. Era muy conocida en toda esta región y eran muy conocidos ellos también por esta túnica, hasta el punto que a veces se le llamaba a esta ciudad la Odisea Trinitaria, por esta túnica. La Odisea estaba tan orgullosa de la ropa que fabricaba que no se daban cuenta de que estaba desnuda ante los ojos de Dios. Vemos el contraste en el verso 17. Tú dices, mas no sabes. Ellos pensaban que se estaban vistiendo con la mejor ropa, con la mejor marca, ¿no? Con vestidos lujosos. Pero ante los ojos de Dios, ellos estaban desnudos. Es interesante, ya vimos entonces que era una ciudad próspera económicamente. También era un gran centro de confección de ropa, pero había una tercera característica de esta ciudad, y esto es bueno entenderlo para poder comprender un poco mejor el texto. Era un centro médico muy considerable también. Sus médicos eran tan famosos que los nombres de algunos de ellos, Zeuxis y Alejandro Filalete, figuran en las monedas de la Odisea. Esta escuela de medicina era famosa en todo el mundo, principalmente por dos cosas, y debemos de prestar atención a esto.
el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. Muy interesante el contexto histórico. La Odisea estaba tan orgullosa entonces de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos que no conocía que estaba ciega espiritualmente. Jesús les dice que están desnudos, que están ciegos. En esta mañana les quiero hablar sobre la riqueza que es pobreza. La riqueza que es pobreza. La condición de la Odisea empieza con un gran cuadro de crudeza. Como los laodicenses no son ni fríos ni son calientes, tienen una cualidad nauseabunda que hará que el Cristo resucitado acabe vomitándolos de su boca. Y esta es una cualidad que tiene esta comunidad. La cualidad nauseabunda. Qué tremendo, ¿no? Donde al Cristo resucitado le va a causar náusea. Al punto de vomitarlos de su boca. Conviene fijarse en el sentido exacto de las palabras. Ya es interesante, hermanos, porque en la palabra griego frío puede llegar hasta la congelación. Estamos hablando, hermanos, que cuando aquí se está refiriendo a lo frío, se está refiriendo a algo que está congelado. Por otro lado, tenemos la palabra caliente, que en la palabra griega, hermanos, también puede dar la idea de ebullición, de estar hirviendo. Por eso le decía, hermano, al principio, que algunos han visto lo caliente como lo bueno y lo frío como lo malo. Pero en realidad aquí estamos viendo las cualidades, uno que está congelado y en otro en ebullición. No sé si me doy a entender. Que uno en la vida se debe de definir. Y tibio, las cosas tibias producen náuseas a menudo. Los alimentos fríos o calientes pues pueden ser a veces apetitosos, pero la comida tibia a menudo revuelve el estómago. Para los que me conocen saben que soy amante a la carne de res, pero una característica es que a mí me gusta que la carne salga de la parrilla a mi plato, ¿no? Me gusta una carne que esté caliente. Tengo conocidos a personas que si toman un caldo de gallina, les gusta que el caldo esté caliente, ¿no? No les gusta tibio. Eso es desagradable para muchas personas. Justamente, frente a la Odisea, al otro lado de Lico a la vista, estaba un lugar que se llamaba Hirápolis, famosas por sus fuentes minerales calientes. Muchas fuentes minerales de estas, hermanos, eran nauseabundas y hacían que a la persona que las bebiera les daban ganas de vomitar. Y ese efecto produce entonces, o le producía a la iglesia la Odisea, al Cristo resucitado. Por eso es de que la iglesia, la Odisea, hermanos, entendía bien el mensaje. Cuando Jesús se refiere aquí que por cuanto no eres tibio, dice, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos conocían este lugar donde habían aguas nauseabundas, que no se podían beber porque producían náusea hasta llegar al extremo que se le revolvía a uno el estómago y esto producía entonces que uno vomitara. En esta mañana quiero que observemos algunos puntos importantes, algunas cuestiones, que observemos algunas cosas importantes. Lo primero que quiero que observemos es que la actitud que condena a Cristo es la indiferencia. Vuelvo y repito.
La actitud que condena a Cristo, mis amados hermanos, es la indiferencia. Nosotros ante la vida nos tenemos que definir. Es importante que nos definamos. Hay gente, hermanos, que constantemente anda de un lado para otro, ¿no? No se define. Muchos ni siquiera tienen una comunidad de fe, hermanos, estable. Hoy algunos estudios están revelando, de que muchos que asistían a las congregaciones, a las comunidades de fe, hoy no están siendo fieles, por ejemplo, a las transmisiones de internet, ¿no? Hay cosas más importantes para ellos. Y creo yo que es importante que nos podamos entonces definir. Porque si algo no le agrada al Señor, creo yo que es la indiferencia, el que seamos indiferentes. Se ha dicho que un autor puede escribir una buena biografía si ama u odia al personaje, pero no si le es indiferente. De todas las actitudes, hermanos, la más difícil de combatir es la indiferencia. Hoy en día se habla mucho de posmodernidad. Usted le puede llamar de otra manera, ¿no? Modernidad líquida. Usted le puede llamar de cualquier manera. Pero una de las cuestiones, mis amados hermanos, de las nuevas generaciones cabalmente es esta: la indiferencia. Antes habían discusiones bíblicas, teológicas, ¿no? Y recuerdo la gente que salía a evangelizar y pues las personas defendían su punto de vista, ya que fueran de alguna otra religión, y venía el cristiano, había un diálogo, había una discusión. Hoy las nuevas generaciones está bien, tú piensas de esta manera, pero también respeta la mía. Y vamos más allá. Muchos de ellos, hermanos, son indiferentes. A mí no me importa lo que tú pienses. Media vez no te metas conmigo, ¿no? La indiferencia. El problema, hermanos, está en el cristianismo y la iglesia, que ha dejado de ser relevantes entonces para la sociedad. Ya no creemos que el evangelio muchas veces es un poder capaz de hacer que la vida valga la pena y una gracia capaz de hacerla hermosa. Muchos ya no creemos en eso. O si creemos, ya no lo ponemos en práctica. La única actitud que no se puede adoptar frente al cristianismo, hermanos, es la neutralidad. No podemos ser neutrales. Hay que mantener un fuego ardiendo constantemente en nuestras vidas. Nos tenemos que presentar, dice Romanos capítulo 12, como sacrificios, como un sacrificio vivo delante de Dios. No podemos tener una neutralidad. ¿Cuántos verdaderamente somos discípulos de Jesucristo? ¿Cuántos somos discípulos de Jesucristo? ¿O estamos siguiendo a Jesús de lejos, no? ¿O realmente estamos comprometidos con Él? Humanamente hablando, se diría que esta sociedad es la más próspera de Asia Menor. Era indiscutible, ya lo hemos visto al principio. Era una ciudad próspera, tenía muchos recursos económicos, pero espiritualmente hablando, ¿cómo la observa Cristo? ¿Cómo la observa el Señor? Mis amados hermanos, y en esto es algo en lo cual nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en esta mañana. Podemos tener recursos materiales, podemos tener grandes títulos universitarios, podemos irnos a los grandes, a grandes restaurantes, podemos tener, podemos estar en la cúpula de gobierno, no sé, hermano,
podemos tener grandes cuestiones materiales. La pregunta con la cual tenemos que reflexionar en esta mañana es: ¿cómo nos observa Cristo? Una de las características que les dice el Señor Jesús a esta comunidad es que ellos son pobres. Que aunque tenían muchos recursos económicos, ellos eran pobres. Y esto me hace reflexionar, hermanos, sobre y preguntarme si la prosperidad económica entonces es una señal de una espiritualidad sana. Hoy inclusive, hermanos, he observado, y hoy están los famosos youtubers, ¿no? Y hay youtubers, hermanos, que viajan por Latinoamérica, que son cristianos, ¿no? Y viajan por Latinoamérica y lo que hacen es enseñar las grandes iglesias y esos grandes edificios. Y por favor, yo no estoy diciendo que porque sean grandes edificios no sean agradables delante de Dios, porque igual nosotros podemos ser una iglesia que no tenga muchos recursos económicos y de igual manera ser desaprobados por Dios. Pero hoy, mis amados hermanos, como que la prosperidad económica es una señal de una espiritualidad sana. Y entonces van estos youtubers ahora haciendo sus giras, van a países de América Latina demostrando los grandes edificios, las grandes iglesias y diciendo: sí, Dios los ha prosperado de una manera tremenda, y nos hacen ver como que esto es un ejemplo de una espiritualidad sana. No necesariamente. El versículo 18 dice el texto: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo aconseja a la Odisea que compre oro refinado al fuego. Puede ser que el oro refinado se esté refiriendo al crisol que representa la fe. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Probablemente a esto se está refiriendo el texto. Cuando dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero si uno tiene una fe, hermanos, probada, refinada en el crisol de la experiencia, no hay nada con lo que no se pueda afrontar.
y se es rico de verdad. Aleluya por esto. Se es rico de verdad. En el reino de los cielos, mis amados hermanos, vemos algunas contradicciones. Y a esto me refiero, que alguien puede ser muy próspero económicamente, pero para Dios es un pobre, es un desnudo y es un desventurado. Y probablemente para el mundo alguien sea un pobre, un desnudo, un desventurado, pero para Dios es alguien aprobado. Ahora, por favor, también hay que entender que no porque uno tenga recursos económicos es desaprobado y la otra persona por ser pobre entonces es aprobada. De ninguna manera. Dios conoce nuestros corazones. Yo estoy convencido que hay gente que tiene recursos económicos y que es aprobada por Dios, y también conozco a gente que no tiene recursos económicos, que es pobre y que es desaprobada por Dios. Es interesante, mis amados hermanos, porque la Odisea presumía de la ropa magnífica que producía, pero espiritualmente estaba desnuda. Y la desnudez, hermanos, es vergüenza. La mejor ropa del mundo no puede hermosear a una persona de naturaleza torcida y de feo carácter. Por muy bonita, por muy elegante, por muy cara que sea su ropa, hermanos, siempre esta persona va a tener una naturaleza retorcida y va a tener un feo carácter. Es hermoso, hermanos, hablar con una persona que aunque no tenga tal vez la ropa más cara, más hermosa, la ropa de marca, pero muchas veces es un placer escuchar a estas personas, tomarse un café con estas personas, poderlas escuchar, ¿no? Porque de ellos destella sabiduría, de ellos destellan fe. Y es una riqueza poderlos escuchar. Lo segundo que quiero que observemos en esta mañana es el castigo amoroso. El verso 19 dice: yo reprendo. Este reprendo, hermanos, induce a la persona a reconocer su error. Y esto quiero que lo tengamos claro, porque este es el propósito. El propósito de Dios, mis amados hermanos, no es solo castigarlos por castigarlos. Esto tiene un propósito. Y el propósito es que ellos reconozcan su error y que se arrepientan. Y lo hace el Señor porque los ama. Yo reprendo, dice el versículo 19. Y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y aquí viene, hermanos, lo importante. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Tienes que reconocer tu error. Tenemos que observar, hermanos, analizar cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos que reflexionar en nuestras propias vidas. Y probablemente, mis amados hermanos, tenemos que reconocer nuestro error. Y al reconocer nuestro error nos tenemos que arrepentir entonces. Y volvernos al Señor. Y tomar una decisión, mis amados hermanos, porque no podemos seguir en la tibieza. O somos fríos, o somos calientes, o estamos totalmente congelados, o estamos, hermanos, hirviendo, estamos en ebullición, pero no podemos ser tibios, porque la tibieza, hermanos, le produce al Señor náuseas, hasta el extremo de vomitar. Es a las personas que son más queridas a las que se les aplica la disciplina. Empecemos, hermanos, por analizar la palabra reprender,
que en griego describe la clase de reprensión que induce a una persona a reconocer su error. Este es el propósito, que ellos reconozcan su error. El ejemplo, hermanos, más claro de esta clase de reprensión es la manera que usó Natán para hacer ver el pecado a David, ¿no? Que encontramos en 2 de Samuel capítulo 12, desde el versículo 1 al 14. La reprensión de Dios, hermanos, es más iluminación que castigo. Se lo vuelvo a repetir, hermano, porque esto es muy importante. La reprensión de Dios es más iluminación que castigo. Es interesante cómo lo hace el profeta Natán, ¿verdad? Poniendo el ejemplo y va con el rey. Hay uno que tenía muchas ovejitas, ¿verdad? Había otro que solo tenía una. Vino esto y se la quitó. Y la furia de David dice, este es digno de muerte. Se enfurece el rey y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, rey. Ahora el propósito, hermanos, de la reprensión era la iluminación. Para ver en dónde se estaba fallando, para reconocer el error y para que exista un arrepentimiento. Que Dios, hermanos, nos ilumine para saber en dónde estamos cometiendo errores y para que nos podamos también arrepentir. No hay mejor método más seguro de conseguir que un muchacho que acabe en la ruina que dejar hacer lo que le dé la regalada gana. Vuelvo a repetir esto. No hay método más seguro de conseguir que un muchacho que acabe en la ruina que dejar hacer lo que le dé la gana. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no podemos ver Proverbios capítulo 13, verso 24, también Proverbios 23, verso 13, Proverbios capítulo 29, verso 15, el verso 17, que hablan, hermanos, acerca de la disciplina, de la importancia que hay en la disciplina. Pero lo tercero que quisiera que viéramos en esta mañana es que Cristo está llamando a la puerta. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios es quien toma la iniciativa de buscar al hombre. Si algo hemos aprendido, hermanos, en nuestro estudio de Gálatas, es esto. Hace 8 cabalmente lo veíamos, ¿no? Voy a parafrasear a Pablo, pero dice, ustedes buscaron a Dios. No, mejor dicho, Dios los buscó a ustedes. Porque el que toma la iniciativa, Dios es el quien toma la iniciativa de buscar al hombre. En la antigüedad, hermanos, en el siglo XII, Bernardo de Claraval solía decirle a sus monjes, por mucho que madrugaran y se levantaran para la oración en la capilla en una fría mañana de invierno, y aún en medio de la noche, siempre encontrarían a Dios esperándoles, si Él era el que los había despertado para buscar su rostro. Porque Dios, hermanos, es el que toma la iniciativa para buscar al hombre. Aquí tenemos a representación de Cristo buscando a los pecadores que no le buscan a Él. No cabe duda que el amor no puede llegar más lejos. El texto dice, entraré a cenar con Él y Él conmigo. Y con esto voy concluyendo. La palabra, hermanos, que traducimos que se traduce por cenar,
Es interesante, porque los griegos tenían 3 comidas al día, y esto debemos de ponerle, de observarlo, de ponerle importancia. Los, los griegos tenían 3 comidas al día. Estaba el desayuno, que no era, hermanos, otra cosa que un trozo de pan seco en vino. Ese era el desayuno para los griegos. Creo que en muchas partes de Guatemala, hermanos, el desayuno es pan con café, ¿no? Tenemos que salir corriendo para el trabajo de madrugada, y nuestro desayuno muchas veces es el famoso panito con café, ¿no? El pan con café. Aquí era el pan seco con el vino. Pero también estaba la comida del mediodía. Es interesante porque los trabajadores no la tomaban en casa, sino que al borde del camino, en algún pórtico o del día, y se le alargaba grandemente, porque ya no se volvía al trabajo. Lo que quiero decir con esto, mis amados hermanos, es de que la comida del mediodía muchas veces se tenía que hacer en el trabajo. No había la posibilidad de regresar a la casa y almorzar, no. Es como el día de hoy, mis amados hermanos. Les dan una hora, ¿no? A algunos les dan solo media hora para comer. Tienen que comer algo rápido, y entonces tienen que volver a trabajar. Pero estaba una comida por la tarde, que era, hermanos, la comida principal, que se alargaba agradablemente, porque ya no se tenía que volver al trabajo. Se podían sentar con la familia, se podía sentar con la esposa, se podía sentar con los hijos, y poder tener de un momento agradable, porque ya no se tenía que regresar al trabajo. Lo que Cristo, hermanos, compartiría con la persona que abriera su puerta, no una comida apresurada, sino la que se prolonga en grata compañía. Si uno le abre la puerta, Jesucristo entrará y se quedará sin prisa con él. Qué maravilloso, mis amados hermanos, cuando uno se encuentra tal vez en conflicto, o uno tiene necesidad de un consejo, o uno se quiere ministrar con alguien, pero no hay nada más lindo que alguien se pueda sentar con uno y pueda compartir el tiempo necesario, ¿no es cierto? Es feo cuando uno se reúne con alguien y decir, mira, yo solo tengo cierto tiempo, ¿verdad? Tengo media hora, así que contame rapidito qué es lo que querés, qué es lo que necesitas, porque ya me tengo que ir. No, qué bonito, qué agradable cuando alguien se toma el tiempo para escucharnos, para aconsejarnos. Y esto es lo que se está refiriendo, hermanos. No es una comida apresurada. El doctor Kinner, en un comentario que él tiene cabalmente al libro de Apocalipsis, cita a Richard Sterams, es director ejecutivo de Linux. Linux, hermanos, es una empresa fabricante de porcelana fina. Y la cita es la siguiente, y él dice: si el libro de Apocalipsis se escribiera hoy, y se consignara una carta para la iglesia de los Estados Unidos, creo que censuraría a nuestro materialismo y prosperidad económica, porque nos hace entonces sordos y ciegos a causa de los pobres. Y con esto sí voy concluyendo. No podemos tampoco ser indiferentes, hermanos, a la necesidad que hay muchas veces a nuestro alrededor. Tenemos que tener un corazón sensible. Creo que si Dios nos ha bendecido, uno de los propósitos es para bendecir a otros. Algunos, cuando piensan en esto, mis amados hermanos, piensan
en hacer grandes jornadas médicas, ¿no? Y gloria a Dios, a los ministerios, a las iglesias que lo pueden hacer. Pero individualmente como personas, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Hoy en día, mis amados, encontramos muchas banderas blancas, ¿no? Y yo digo que los más vulnerables son los niños y los ancianos. ¿Por qué no ayudarlos? Si Dios nos ha bendecido, hermanos, económicamente, ¿por qué no poderlos bendecir a ellos? Yo sé que detrás de todo esto hay un tema, ¿no? Usted me podría decir, pero muchos de esos niños son explotados, muchos de esos ancianos igual. Y yo sé, hermanos, que detrás de estas cosas hay muchas cuestiones oscuras. Pero no podemos ser indiferentes ante la necesidad. Creo que ayer, no sé si ayer o antier, subí una imagen a mi perfil de Facebook donde hay un niño, ¿no? Acostado. Y hermanos, es una imagen que produce tristeza. Lo más interesante es que del lugar donde lo comparto, alguien escribía y decía, por eso hay que trabajar 8 horas al día, ¿no? Y hay que ser productivos y si es necesario de trabajar 10 o 12 horas. Y hermanos, muchas veces la gente escribe de una forma indiferente, creyendo que todos tenemos las mismas oportunidades. Eso no es así. Hace unos días mi hermana nos compartía a alguien que ella está ayudando y esta señora le decía, ¿cuánto hubiera querido yo aprender a leer? Esa es una realidad en nuestro país. Hay gente, hermanos, que hoy en día no sabe leer ni escribir. Y no podemos ser nosotros indiferentes ante estas circunstancias, ante estas situaciones. Hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que ser relevante. Tiene que ser relevante. No podemos ser indiferentes, hermanos, a las cuestiones de nuestra comunidad, a las necesidades de la iglesia. Muchas veces hay necesidades económicas. No podemos ser indiferentes, hermanos, a las necesidades muchas veces de los misioneros que están sufriendo en otros países. Nuestro contexto es muy distinto al de otros países donde la gente hoy en día está sufriendo. Muchos, hermanos, ni siquiera oramos por los misioneros. Es una indiferencia total, ¿no? Uno de los grandes dictadores, hermanos, y asesinos, hermanos, se llama Mao Zedong, que él, hermanos, fue un gran homicida en China. Y es interesante, hermanos, porque esta población creyó que estaban viviendo la gran tribulación. Imagínense, este hombre mató miles de personas. Y las comunidades chinas cristianas, hermanos, muchos creyeron literalmente que estaban viviendo la gran tribulación. Inclusive cuando venían misioneros, hermanos, muchos de ellos les estaban reclamando a los misioneros porque ellos decían, nosotros vivimos la gran tribulación y el rapto nunca se dio, por lo tanto ustedes nos mintieron. Los contextos, mis amados hermanos, son distintos. Hay gente que hoy en día está sufriendo por su fe, está sufriendo por sus convicciones, y nosotros ante eso no podemos ser indiferentes. Que Dios nos ayude a poder tener corazones sensibles para su obra, para que el evangelio, mis amados hermanos, pueda seguir expandiéndose, pueda seguir proclamando, pero también, hermanos, para que nosotros seamos relevantes en nuestra sociedad. Siempre lo he dicho, yo no sé en dónde Dios lo ha colocado a usted, pero si donde Dios lo tenga, hermano, espero que usted pueda ser relevante, que usted realmente pueda vivir el evangelio de Jesucristo. Oremos, mis amados hermanos.
Padre, gracias por este día que nos ha regalado, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es la que tú opinas. Señor, perdónanos si muchas veces existe indiferencia en nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces no hemos sido relevantes en esta sociedad. Porque muchas veces somos indiferentes ante la miseria y ante la necesidad. Porque muchas veces somos indiferentes a nuestras propias comunidades de fe. Muchas veces somos irresponsables. Muchas veces no tomamos con seriedad los privilegios que muchas veces se nos pueden dar. Ayúdanos, Señor, a poder estar comprometidos contigo, a vivir para ti, Señor. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu bondad. Todo te lo pido en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los esperamos, mis amados hermanos, el miércoles. Seguimos con nuestro estudio del libro de Gálatas. Los esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Por favor, síganos en Facebook como Ministerio Renacer. Nos puede buscar también en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Y nos puede encontrar también en el canal de YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Es un gusto, un privilegio, mis amados hermanos, todos aquellos que están conectados, les mandamos un cordial saludo. Reciban un cordial saludo también de mi esposa. Qué privilegio, mis amados hermanos, que estén con nosotros. Les mandamos un fraternal abrazo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente semana. Bendiciones, mis amados.